En Mentes Prácticas sabemos que siempre estamos listos para aprender y hoy es una nueva oportunidad. ¡Hey! Escucha. Este es nuestro tema del día. El tema del día, el que compartiremos con ustedes a lo largo de esta emisión, pues lo van a colegir de nuestra frase del día. Siempre también la preparamos, esa frase relacionada al tema que iremos a tocar en el día de hoy. Entonces, denos la frase para empezar. Bueno, la frase de este día es: el que domina su cólera, domina a su peor enemigo. ¿Quién lo dijo? Confucio. Perfecto. El que domina su cólera, domina a su peor enemigo. Esa es la antesala al tema del día. Así es. Porque hoy vamos a hablar de una emoción, si así ya aprendí a definirlo. Vamos aprendiendo. Que nos atañe a todos, que en cualquier momento de nuestras vidas hace presencia y casi que incomoda. Hoy vamos a hablar de la ira. Sí, de la ira, maldinga ira. De eso vamos a hablar. De eso estaremos hablando en el día de hoy, así que atentos, muy conectados. ¿Y qué vamos a aprender a lo largo de estos minutos que restan del programa sobre la ira? ¿Qué vamos a identificar? Hoy vamos a aprender 3 cosas muy importantes sobre la ira. Primero, ¿cuáles son los mitos? O sea, en este programa nos encanta cazar mitos. Entonces empezamos siempre cazando los mitos acerca de la ira, qué creemos que es. Después pasamos, en segundo punto, a las verdades sobre la ira. En realidad, ¿qué es la ira? Y en tercer lugar, las estrategias para relacionarnos de manera saludable con la ira. Perfecto, así que pueden notar que este programa está organizado de tal manera que ustedes y nosotros podamos comprender con mayor claridad eso que nos atañe en cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué le genera ira? ¿Por qué le da ira? ¿Cuál es su reacción frente a la ira? Y realmente, ¿qué vamos a catalogar sobre la ira? Bueno, es lo que vamos a aprender hoy en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. ¿Somos los qué? ¿Los derribadores de mitos? ¿Cómo es que ustedes dicen? Cazadores de mitos. Sí, así dice el programa de televisión. Cazadores de mitos. Y bueno, empecemos por allí, hablando sobre la ira hoy en Mentes Prácticas. Mito número 1. Muy bien, la ira es una emoción negativa. Negativa. Por ahí se dice muchísimo, eso es muy negativo, eso es muy maluco. Cambiemos la palabra negativa por de malestar, ¿cierto? Indica malestar, indisposición, porque ninguna emoción se puede catalogar como negativa. Eso tiene una razón, y es que la emoción siempre viene a enseñar algo, a mostrar que algo puede estar fallando o que hay un riesgo afuera. Entonces no la podemos denominar negativa porque tiene una función que nos protege, pero sí puede llegar a ser muy incómoda. Perfecto. Mito número 1, derrumbado. Muy No le bien. vamos a volver a decir que la ira es negativa, es una emoción. ¿De qué calidad o de qué connotación? Ya Susana nos lo va a explicar más adelante, pero ya no más, la ira es negativa. ¿Correcto? No lo es. Esa yo me la apunto en mayúscula porque yo soy el primero que bueno, este tema, qué persona tan negativa con esa ira toda. Pero bueno, ya sabemos de que no es ahí. Muy bien, avancemos. La ira es mala para la salud. Ese es el segundo mito, porque se dice mucho, usted que se mantiene bravo, vean, le va a dar cáncer, le va a dar un montón de patologías. Y bueno, después ahorita cuando entremos en las verdades nos vamos a dar cuenta de que la ira no es negativa, ya lo dijimos, no afecta a la salud siempre y cuando la conducta que la acompañe sea saludable. Ahorita entramos en materia, pero derribemos ese mito, porque entonces querría decir que nosotros fuimos hechos con una emoción que nos enferma físicamente, y es el manejo que se le da, más no la emoción en sí misma. Bueno, yo espero también ese punto de claridad, porque frente al mito número 2 de que la ira es mala para la salud, tengo que decir de que yo también tengo esa percepción, y por esa razón es que evito muchísimo la ira, ¿ya? Porque siento que más allá del malestar emocional, también frente a mi parte de salud, tiene algunas implicaciones. Pero usted ya nos dirá más adelante y nos pondrá en contexto. Vamos en los mitos sobre la ira. Es el tema que hoy tenemos aquí en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. ¿A quién no le ha dado una ira, por Dios bendito? A todos. Todo el mundo, ¿sí o no? Así es, a que todos. yo no vengo una rabiosita. Eso le pasa, ¿sí o no? Usted lo llaman y, ay, ya llamó, bendito sea. Eso pasa. Y estalla. Exactamente. Mito número 3, referente al tema del día, la ira. La ira es culpa de lo de afuera, de los otros, del otro. Entonces vamos delegando nuestra emoción que es propia, que actúa en nosotros, y se la ponemos al otro como culpa. Entonces, yo me desquito con usted porque es que usted me generó la ira. Y pues la ira es un proceso propio. Ahorita vamos a entrar ahí.
Pero alguien sí la generó o algo sí lo generó. No siempre. Hay ira que nace de la frustración con nosotros mismos. ¿Ah, sí? Hay ira que nace de la frustración con los demás. O sea que uno le puede dar ira solo. Con uno, claro. Me emberraqué yo solo Sí. por nada y sin nada. Pasa. Vea usted, cosas que uno va aprendiendo en la vida y hoy hablando sobre la ira. Bueno, entonces, no es de afuera, no es de los otros. Puede detonarla algo de De afuera. afuera, algo externo. Pero la responsabilidad sobre la ira la tenemos nosotros porque la emoción es responsabilidad propia. Perfecto, están escuchando Mentes Prácticas aprendiendo a pensar. Vamos al cuarto mito del tema del día. La ira solo se calma expresándola con los demás. Entonces ahí viene, tenía mucha rabia y por eso te insulté, por eso te grité, por eso te pegué, por eso te dejé solo. Las excusas que queramos, porque ponemos la ira afuera, como si el otro tuviera esa responsabilidad de cargar con ella, cuando es un proceso tuyo y mío, muy de la intimidad. Sí. Trabaja en nosotros, no afuera. Ok. Otro mito. Con la ira puedo pensar con claridad, con coherencia en la expresión de la ira. Pasa mucho. Eso sí es falso, toda falsedad, mentira. ¿Quién tiene mente clara con una ira? Nadie. Nadie, por una Ahorita cuando entremos a las verdades nos vamos a dar cuenta de que los procesos emocionales cuando están en caliente, o sea, en todo su furor, van nublando la razón. Entonces, no falta, ¿cierto? Que dicen, yo se lo digo ya porque es que lo siento. No. Eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. No es que tenemos que hablar es ya. No. Ya. La emoción está encima y la emoción no te va a permitir razonar como normalmente lo harías. Ahorita nos va a explicar el proceso Claro, de la ira. absolutamente. ¿Cierto? Y ya obviamente vamos a identificar con mayor claridad. Esto está muy bueno. Se llama la ira, el tema del día en Mentes Prácticas aprendiendo a pensar. Bueno, otro de los mitos, muy popular además. La ira hay que eliminarla. El ser humano que no siente ira es un ser en paz. Imagínese, y eso es muy común y nos lo venden como un ideal de vida. En muchas culturas, en muchas manifestaciones, no sienta ira, que es que si usted siente ira es un ser humano que está en guerra con usted mismo, con los demás. Y bueno, la ira es un proceso emocional. El cómo tramitemos la ira, ahí sí vamos a marcar la diferencia. Ahorita. Ahí es donde está Ahí es donde está la diferencia. Pero de que todos sentimos ira y todos podemos sentir y estamos en el derecho y es válido sentir esa emoción, pues claro, hace parte de nuestra naturaleza. Entonces así la ira sea una emoción que genera incomodidad, no atenta tampoco contra mi paz. En absoluto, siempre y cuando ya vamos a ver, ella por sí sola no afecta contra tu paz. Te está enseñando, te está mostrando algo, ahorita vamos a ver cuál es la función de la ira, pero si tú no la tramitas de manera adecuada, la ira sí se te convierte en un te quebranta tu paz. Ok, me gustó eso que usted acaba de decir, manifestando que la ira está para señalarte algo. Mira, yo nunca lo había visto, nunca lo había entendido, que la ira también tenía un propósito. No nos lo enseñan. Exactamente, si está ahí, por algo eso vino con usted. Tiene un y para para qué. algo, ¿cierto? ¿Para qué? Muy bien. Perfecto. Otro mito, estamos en los mitos hoy del tema del día concerniente a la ira. La ira hay que controlarla, Doc. Imagínese, entonces pasa muchísimo que es la persona que dice, yo me voy llenando de goteritas, y goterita, y goterita, y goterita, y cuando llegó la última goterita, exploté. Sí. No es cuestión de control, es cuestión de trámite, de convertirnos amigos y amigas de la emoción. Porque si no, usted va a ir acumulando, entonces se controló un ratico y pudo. A la otra vez ya no pudo tanto, pero bueno, lo medio logró. Hasta que llega otro suceso en el que estalla, y ahí estamos hablando de que la ira es muy nociva. Y ahí es tan de malas a usted que le tocó fue a usted y chupe usted. Así es, pasa muchísimo. No entiendo por qué pagué yo. Pues claro, venía acumulado. Venía acumulado. Eso es lo mismo entonces que podría acuñársele también este mito de que la ira hay que evadirla, ¿no? Ni se controla, ni se evade. En absoluto, son los peores enemigos de la ira. Ahí, cuando la evadimos, cuando la sacamos del camino a la fuerza, es ahí cuando podemos decir que sí hace daño, que es corrosiva en nuestras relaciones y en nuestra salud física. Espero que este tema les esté sirviendo bastante y genere toda su atención hoy en Mentes Prácticas aprendiendo a pensar. Mitos sobre la ira. La ira siempre debe ser calmada con venganza. No es palabra tan fea. Bueno, pero ese es un mito, ¿no? Debe ser calmada con venganza. Eso tal vez usted no lo piense conscientemente. Usted no se sienta con usted y dice, ve, cuando tengo ira yo me voy a vengar. Pero si usted se pone a analizar usted cómo va tramitando ese momento de emoción fuerte, usted va y se desquita con el otro. ¿Y eso es qué? Venganza.
Usted no lo pensó, usted no lo planeó, pero así se dio. Entonces, la ira no se tramita con el otro, ya lo hemos dicho mucho, la ira hace parte de un proceso emocional propio, que puede venir dado por un hecho de afuera, sí, pero que el hecho de afuera no va a poder controlar lo que usted mismo va a tener que entrar a conocer y aceptar y abrazar. Perfecto, todos estos mitos es para que obviamente vamos acercándonos más al concepto que se tiene desde el planteamiento psicológico frente a la ira. Este último sí. Oiga pues, muchachos, la ira justifica la agresividad. Imagínense. Otro mito, ¿no? Gigante, gigante. No es lo mismo ira a agresividad, por favor, atención. Porque entonces nos pasamos la vida excusándonos de que como tenía rabia, entonces por eso cometí la acción contra el otro o contra nosotros mismos. No hay excusa alguna. La ira es muy diferente a la acción contra el otro o contra la situación o contra nosotros mismos, a la que llamamos agresión. Que ahorita más adelante, aquí un adelantico, nos vamos a dar cuenta de que cuando la ira la dejamos progresar porque la evadimos o porque no le prestamos la atención adecuada, entonces se convierte muy fácilmente en agresión. Y eso lo hacemos habitualmente. Total. ¿Cuántas veces volvemos? Uy, hermano, discúlpeme, ese madrazo no era para usted. Sí. ¿Cierto? Le tocó a usted, pero no era para usted. Sí. Pero bueno, ahí está entonces que la ira, o último mito que derribamos, no justifica la agresividad. Ni Son verbal, cosas muy diferentes. ni mucho menos física. De ninguna manera, tampoco psicológica, de ninguna manera, no es justificable. Perfecto. Ahí les planteamos, expusimos los mitos que en nuestra cultura, que en nuestra sociedad, pues obviamente alejan del término acercado a la ira, ¿correcto? Muy bien. Ahí está ese primer punto clarísimo. Nosotros aquí nos encanta ser didácticos y que la gente allá nos escuche y entienda el ejercicio que estamos haciendo. Una vez hablamos de los mitos, pues bueno, pasemos al otro lado, las verdades sobre la ira. Ella es Susana Calle, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, hace parte de Mentes Prácticas y hoy nos está enseñando muchísimo referente al tema del día, la ira. Verdad número 1. Verdad número 1. La emoción de la ira es básica en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que usted no la puede pensar. Le nubla la razón. Tiene un propósito muy claro que ahorita vamos a profundizar en él, y es que te va a anunciar que hay una injusticia o un peligro afuera. Para eso se hizo la ira. Pero es básico porque todos tenemos ira. No hay ningún ser humano que diga, yo nací sin ira. No existe. Todos nacimos con ira. ¿Qué pasa con la ira? Que cuando está en caliente, o sea, cuando está en su máxima expresión, le quita todo el poder a la razón. Por más de que usted sepa qué está sintiendo, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, usted no va a poder razonar en ese momento coherente a lo que está sucediendo. Su emoción ya tomó el control. Entonces, ¿por qué hay que tenerlo claro? Porque entonces uno se va pasando la vida creyendo que con la emoción encima uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que hablar con el otro, uno tiene que ejercer presión en algo. No, cuando hay ira, no hay que hacer nada, en absoluto. Hay que sentirla, pero no hay que accionar con ella. De este primer punto, de que la ira es una emoción básica del ser humano, ¿yo cómo puedo empezar a trabajar? Porque es que estoy haciendo todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Trato de explicar y ponerles en contexto a lo que acabo de expresar. La ira genera tanta incomodidad y tanto desagrado una vez pasa alguna situación que, por ejemplo, en mi caso yo trato como de evadirla. O sea, no la estoy aceptando como algo connatural a mi esencia, a mi naturaleza de ser humano. Estoy actuando equivocadamente, ¿no? Pues sí. ¿Qué pasa? Culturalmente nos están adecuando a la respuesta inmediata, ¿cierto? Uno tiene que tener la respuesta ahí. En la pelea usted tiene que tener la mejor respuesta para ganarle al otro. Y nos gusta mucho tener la razón aparte. Entonces la ira siempre está sujeta a la inmediatez. Todo hay que hacerlo ya. Y esa es una de las trampas que trae la ira. Soluciónelo ya, y gane ya. Porque es que, pues imagínense que esta emoción es tan básica que los animales también sienten ira. Cuando ven que están invadiendo su territorio, el animal se activa la ira para ir a defender el territorio. Lo mismo pasa con nosotros. Vemos que hay una injusticia alrededor y activa la alarma de la ira y bueno, empezaremos a actuar en coherencia a esto. Pero tenemos una diferencia muy grande a los animales, es que razonamos. Y como razonamos, en los periodos de calma nos podemos empezar a relacionar con nuestras propiedades emocionales.
Cuando uno está en calma, uno va diciendo, ¿cuándo me da ira? ¿Por qué me da ira? ¿Qué me detona a mí una ira? En conducta, o sea, en acción, ¿yo qué hago cuando tengo ira? Cuando usted va reconociendo eso, ya al momento de sentir, usted no la evade, usted ya conoce qué pasa, ya no tiene necesidad de salir corriendo. Perfecto, entonces ya no me va a dar vergüenza cuando me dé ira. No. ¿O yo? Están escuchando Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Hoy estamos hablando de la ira. Ya estamos en la parte de las verdades. Y vamos para la número 2, Susana, adelante. Bueno, entonces la ira no está hecha para que la eliminemos, para que la evadamos. Por el contrario, necesita un proceso atencional. ¿Qué pasa? Cuando usted le hace el quite, ella se acumula en el cuerpo y también se acumula en su zona emocional. Entonces es una persona que, no sé si te ha pasado que has visto personas en la calle que uno dice como tan amargados. Sí, uno le siente que esa energía viene cargada. Sí. No lo toque que va a explotar. Uno Sí. en la mirada. Reactivos. Exactamente, uno lo ve. Muy bien. ¿Esto por qué pasa? Porque hay un proceso emocional pendiente. Porque usted le hizo tanto el quite que ella, pues, ella se casó. Si ella se deja controlar, si usted la quiere controlar. Pero ¿qué pasa? Se va a empezar a acumular en usted. Y cuando usted acumula, pues, ¿qué pasa al final? Estalla. Entonces, requiere atención, requiere libertad para que pueda hacer, pero no se le delega al otro. Es su proceso emocional. Hay que darle trámite entonces a esa ira. Absolutamente. ¿Cierto? Llevémoslo al escenario hogar. Sí. Familia, papá, mamá, bueno, como se componga. Esa señora que aguanta, respira, deja pasar, acumula, ¿ya? Señora, si está haciendo eso, así no es que se tramita la ira. Te estás haciendo un daño a ti misma o a ti mismo en caso de que sea un hombre, también ¿cierto? puede pasar, porque claro. también el hombre Yo mejor me quedo callado para que no me echen tanta cantaleta. Sí. Uno toma esa postura muchas veces. Sí. Evita, mejor quedémonos callados. Pero va una sumatoria y entonces no es lo adecuado. Les voy a dar un dato. Cuando uno se empieza a relacionar con la ira de manera inteligente, que ahorita vamos a hablar sobre el tema inteligencia emocional, cuando usted es inteligente con su emoción, la reconoce y empieza a relacionarse con ella sin huir, sin avergonzarse por este proceso natural, entonces cuando llegan sucesos en la vida, usted va a saber identificar con qué se queda, qué tramita y qué definitivamente puede dejar pasar, no porque lo esté evadiendo, sino porque es un tema que no le está generando una carga emocional alta y que usted puede lidiar con eso sin entrar en conflicto con la misma situación. No siempre es que evadamos, es que a veces nos relacionamos, pues vamos desarrollando esa inteligencia emocional que nos permite identificar con qué me engancho y con qué no me engancho. Perfecto, seguimos avanzando en Mentes Prácticas. El tema del día de hoy, la ira. Estamos en las verdades. ¿Con cuál continuamos? Bueno, entonces la ira puede evolucionar. Ya dijimos que básico es la ira, pero puede evolucionar a la agresión, a la amargura. Pues la gente va por la calle, como tú decías, que uno dice, no, ni lo toquen, porque esta persona de inmediato va a estallar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no le prestamos un debido proceso atencional. O sea que la ira tiene unos estadios. Sí, ¿cierto? muy bien. Entonces expliquémoslo coquito. Entonces la primera, la rabiecita. Sí. Esa rabiecita que uno siente por algún factor. ¿De ahí a qué pasa? Bueno, entonces, si usted la evade, no piensa en ella, no la deja sentir, entonces se le puede convertir muy fácilmente en agresión. Tal vez no en el mismo momento, porque hay gente que dice yo aguanto y aguanto y aguanto, y hay gente que pues, no soy tan explosivo, ¿no? Sí, pero al final estalla por algún lado. Ojo aquí, con la ira hay que ser muy atentos respecto al cuerpo, porque el cuerpo te avisa cuando hay ira. Entonces hay personas que dicen, se me acelera el corazón, me pongo rojo, me da calor. Me da griera. Sí, me da dolor de estómago, El bruxismo en los dientes es muy clave. Sudo, aprieto los puños, mi gesto facial cambia, mi postura corporal cambia, porque hay que ser atentos a esto. Primero, porque te va a servir para identificar cuando hay una ira que hay que tramitar. Pero segundo, porque es que, imagínese, si en una primera instancia ya la emoción la sintió el cuerpo, imagínese qué pasa cuando usted la deja ir reprimida por varios tiempo, pues el cuerpo también va generando unas tensiones innecesarias y la salud física pues termina llamando la atención. O uno acostarse con ira. Imagínese. Ir a la cama a buscar el descanso con ira. Es muy difícil. Por Dios es muy mío. difícil. Otra de las verdades que tiene aquí en la exposición Susana Calle es la ira
tiene hora de caducidad. ¿Qué quiere decirnos con ello? La ira se acaba en algún momento. Lo que pasa es que la ira viene con una trampita. Y ya les voy a explicar de dónde viene esa trampa. Nacimos con ira todos, por una razón, y es prepararnos para defendernos de el peligro, lo injusto y demás. Entonces, como nos tiene que preparar cuando tenemos ira, resulta que se activa la adrenalina. Que la adrenalina es un proceso a nivel orgánico que activa el organismo. Entonces, cuando se activa la adrenalina, usted da por hecho que esa activación va a durar mucho rato. Pero ojo, la adrenalina también baja. La ira también baja. O sea, no es para siempre. No es para siempre. No es para siempre. ¿Y esto para qué sirve? Para que usted no actúe sobre la ira, porque la ira se va a pasar, entonces queda usted mal con usted o con el otro por haber hecho, por haber dicho, por haberse ido, cualquier actitud que haya ido en contravía de lo que usted realmente quería y podía razonar. O sea que ya no se le puede decir, vos que te mantenés berraco a toda hora. Eso no, es eso es mentira. Eso es mentira, o sea, no. Es un ratico y ya. Ahorita vamos a ver que la ira puede ser estado. ¿Cierto? Que puede ser un rasgo de personalidad. Uno ve que hay gente más irritable que otra, hay gente más cantaletosa que otra, no solo las mamás, listo, no, hay gente que en su cotidianidad tiene la cantaleta y lista. Y eso hablará de rasgos de personalidad. Pero ahorita vamos a entrar en ese tema para que usted se siente con usted mismo y se pregunte, vení, esto es un tema de episodios, pasa cuando alguna situación pues se estalla, o en realidad yo sí tiendo a sentir ira constantemente. Perfecto, nosotros estamos ya presentándoles las verdades acerca de la ira, una emoción que tiene una sensación incómoda, pero que obviamente hace parte de nuestra naturaleza humana. Dice usted también aquí, doctora, la ira se activa ante la percepción de injusticia entre nosotros mismos o con los demás. Sí, entonces, usted percibe que hay una injusticia, ojo, tampoco es que esto sea algo que usted razonó y dijo, aquí hay una injusticia, activo la ira, usted nunca lo piensa. Les estoy explicando cómo sucede para que al momento de razonar, al momento de relacionarse con esa emoción, usted sepa más o menos por qué camino está andando, porque si no vamos al aire y queda muy difícil generar inteligencia emocional. Entonces, cuando usted siente ira es porque usted reconoció que hay una injusticia o un peligro fuera de usted. Y eso le hace un llamado, que es actúe ahora. Como les expliqué ahorita, se activa la adrenalina, usted siente ese corrientazo de emoción, de fuerza, pero después, cuando ya ha sentido ese corrientazo, la emoción sabe que usted tiene que hacer el plan para poder defenderse. Entonces se baja la emoción, se activa la razón. ¿Cuándo pasa? Cuando la tramita de manera correcta. ¿Por qué creemos que es tan infinita la ira, que hay que actuar en el momento? Porque como no la sabemos tramitar, se queda mucho tiempo en nosotros. Susana, entonces la cuestión es desaparecerla. No, la cuestión es sentirla para que te diga para qué vino y después disminuya su intensidad. No se va a desaparecer nunca. Más adelante quiero que nos ayude con algo. Sí. Con esa circunstancia externa, obviamente, o con esa persona que siempre lo veo y me irrita. ¿Ya? Entonces, me da rabia, ya sé que es él el que me da rabia, me hace dar rabia, y eso no se va, pareciera que no cesara. Cada vez que lo veo, me encuentro, lo topo, y termina dañándome el momento. Más adelante nos enseñará en las cómo estrategias vamos a hablar. Cómo daremos trámite a una situación o a una persona. ¿Sí? Y pasa, es que lo veo, doctora, lo veo, y yo no sé qué me pasa. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Bueno, para eso estamos aquí en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Verdades sobre la ira. Usted tiene un ejemplo acá, ¿no? Sí. Entonces, cuando se activa la ira viene dada, ya dijimos, por procesos muy básicos del ser humano, entonces defender la pareja, defender el territorio, defender la alimentación, pero si usted se pone a ver en el contexto actual de su razón, usted defiende el tener la razón frente al tema que está peleando. Usted, cuando se le dispara la ira con esa persona, como usted lo decía, que yo lo veo y no puedo controlarme, usted se va a tener que empezar a preguntar qué es lo que realmente le activa la emoción. Porque la persona por sí sola seguramente no es. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pensás de esa persona? Y poderse relacionar con la emoción va a hacer que ese instinto tan innato en el ser humano pues encuentre otro lugar diferente al conflicto. Porque la cuestión está en cuando usted no sabe reciclar emocionalmente, sino que usted se compra la emoción completa. Entonces, lo vio, se contaminó y no recicló, sino que usted quedó contaminado por haber visto, por haber conversado o lo que sea.
En ese orden de ideas tengo otra pregunta para cuando estemos en las estrategias frente al manejo de la ira. Bienvenida sea. ¿Hay forma o nos podría usted ayudar cuando sabemos quién nos genera ese malestar, pero no identificamos por qué? Sí. Cierto que hay veces, pero es que yo no sé qué me pasa, no puedo ni hablar, ¿cierto? O sea, obviamente es claro, no identifico con facilidad qué hay en esa relación o en esa situación que me altera, ¿ya? También hay forma como de ayudarle, vea, puede ser esto, puede ser lo otro, o mire esto, o mire lo otro. Bienvenidos a conocer un tema que se llama inteligencia emocional, y aquí entramos para responder esa pregunta. La inteligencia no quiere decir capacidad de solucionar todos los problemas del mundo, ser bueno en matemáticas, en álgebra. No. Saquemos la inteligencia de ahí. Hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia social, hay inteligencia musical, de todo lo que usted quiera. Ya hay hasta artificial. De todos los tipos hay en este momento. Hemos desarrollado muchísimo conocimiento alrededor de la inteligencia, y pues sabemos que también existe la inteligencia emocional. ¿Qué es? Bueno, ¿y para qué sirve también? La inteligencia emocional es la capacidad que tengo para relacionarme con mis procesos emocionales de manera adecuada. ¿Para qué? Para no entrar en conflicto todo el tiempo. En un trabajo, esencial. En la familia, sí, ¿qué más? Con los amigos. En la pareja. En la pareja. Inclusive hay gente que tiene tan poco conocimiento frente a la inteligencia emocional que su emoción se ve sacudida hasta por gente que ni conoce. Entonces uno va en el taxi, se encontró con el taxista o con el del bus o con el de la tienda. Ah, sí, el que pitó, sacó el dedo y uno Eso. termina alegando con él. ¿Qué hubo? Entonces, ¿te va a montar o qué? Y uno ni sabe quién es el otro y asumió directamente una emoción que no tenía nada que ver con usted. Así de fácil es activar el proceso de ira. Ahí denotamos y ejemplificamos que ahí no hay nada de inteligencia emocional. Nada. Recibí de cualquiera, vea. El que está buscando tropel a cada hora, ¿no? Sí, y lo va a encontrar seguramente. La inteligencia emocional es un proceso que vamos desarrollando no en el momento cuando estamos en caliente. Quiero ser clara en esto. ¿Cuándo se dice que una persona está en caliente? Cuando la emoción está encima. Hablando de la ira, pues para que Claro, esto quede claro, porque sí. después alguien está pasando el radio y dicen, ve, que están hablando que alguien está en caliente. Otro tema, no, estamos hablando de la ira, ¿Sí? Qué bueno, valga la aclaración, claro que sí. Muy bien. Susana. Entonces, cuando decimos que una persona emocionalmente está en caliente, quiere decir que la emoción está en su tope máximo, en su máxima expresión. Cuando la persona está en ese momento, no es el lugar adecuado ni el espacio adecuado para relacionarnos con inteligencia frente a la emoción. La inteligencia emocional se desarrolla por fuera de la intensidad emocional. Ok. Es la capacidad de preguntarme qué estoy sintiendo, darle un nombre a eso, que era lo que decías ahora. No es que yo lo veo y ni sé por qué me da tanta rabia, qué me genera tanta rabia. Pues aquí tendremos que empezar a hacer un proceso de sentarnos muy juiciosos, así como usted se sienta a conversar con un amigo y le escucha la historia. La misma historia se la va a tener que escuchar a usted mismo, de cuando lo veo, en realidad, ¿qué es lo que me molesta? ¿Será su cara? ¿Será sus gestos? ¿Será lo que dice o cómo lo dice, el tono de voz? Y cuando nos vamos acercando a nosotros mismos por medio del reconocimiento de la emoción, es ahí donde vamos desarrollando nuestra inteligencia emocional. Susana, ¿hay personas más inteligentes emocionalmente que otras? Claro que sí. Claro. Pero no porque no tengamos la capacidad, todos, de ser muy inteligentes. Es porque ha trabajado más. Claro, se ha dedicado a relacionarlo con él mismo. Llegó un momento de mayor conciencia frente a. Así es. ¿Cierto? El trabajo es más constante. Hay conocimiento porque otra cosa es que en el sistema educativo en este momento no hay nadie que nos hable de inteligencia emocional. Dígame a ver en qué colegio, por más privado que sea, hay una cátedra donde digan manejo de las emociones. No hay en ninguno. No lo hay. En ninguno. No lo hay. ¿Ya? De hecho, de eso se denomina una pérdida de presupuesto, por así decirlo. Cuando se está organizando el currículo, ¿En serio? es una pérdida de presupuesto. Pérdida de presupuesto, por Dios. Tenemos que poner a escuchar mentes prácticas, señores rectores, por favor. Ganamos muchísimo. Wow. Inclusive aquí les voy a dar una ceñita. ¿Qué pasa con los adultos de hoy en día? Pues que estamos relacionándonos con las emociones de esta manera, que nadie, ni los padres de familia, ni los profesores, nadie, pues, perdón por la generalización, habrá personas que sí, ¿cierto? Pero la mayoría en su de gran mayoría, sí, no se han dedicado a conocer del tema. Entonces educamos al niño, al adolescente y demás
pues a las patadas con la emoción. En algún momento lo dijimos y utilizamos la expresión popular topa tolondra, ¿cierto? Así es. Así nos ha tocado a muchos venir a aprender estos temas de nuestra parte interna, de nuestro constructo, de nuestro crecimiento, porque realmente eso es lo que denota evolución en nuestra parte individual. ¿Estamos claros con las verdades? ¿Estamos listos o falta alguna? Vamos todavía en inteligencia emocional y después pasamos a hablar sobre la salud, el tema de la salud con la ira. Ok, adelante entonces. La inteligencia emocional tiene varias repercusiones en el ser humano, muy positivas, ¿cierto? Repercute en la manera en la que yo me relaciono con el otro, pero principalmente en la manera en la que me relaciono conmigo. Cuando usted no es inteligente emocionalmente, el primero en sufrir es usted. Es usted. Porque aquí también entonces vamos aterrizando el tema de que la emoción es culpa del otro. Ojo, la emoción puede venir de un suceso de afuera. Pues claro, entonces lo vi, o me dijo, o no me dijo. Pues sí, eso pudo haber detonado la emoción. O sea, el estímulo es externo. Sí. Pero la respuesta es mía. Interna siempre, porque es que el dueño de la emoción es... ¿Usted? Usted mismo. Entonces vamos pidiéndole al otro, repáreme, dígame, ubíqueme y demás. Pues primero ubíquese usted para poder entrar a conversar con el otro. Y llega un momento, sí, como usted lo acaba de decir, que terminamos dándole la responsabilidad de que quien me generó ese estímulo, esa incomodidad, como que ese es el que tiene que venir a darme calma, a ubicarme. No. Somos nosotros. La emoción es suya. Usted es el que conoce su proceso emocional. Inclusive, el otro puede tener toda la intención de venir y reparar, pero todos los procesos emocionales son diferentes. Como usted siente la emoción, no la siento yo. Como usted se la vive, no me la vivo yo. Entonces, esperar a que el otro lo haga es como encajar una ficha de rompecabezas donde no va. Eso no es posible. Es que es más, muchas veces pasa que el otro, hablo del externo, quien ejerció la acción o la circunstancia que incomodó, él ni se da cuenta. Él dice, yo no tenía ninguna intención de que te enojaras, yo no sabía que para vos eso era incómodo. Claro. ¿Ya? Uno ni se da cuenta, porque obviamente lo acaba de expresar usted, esas acciones que nos generan incomodidad son muy distintas y obviamente que casi que individualizadas para cada persona, ¿no? Absolutamente, no podemos dar, ojo, volvemos a lo mismo y lo vamos a repetir muchísimo en Mentes Prácticas, el sentido común no existe. No hay una manera correcta, única y exclusiva de sentir la ira o de llegar a hablar con una persona que tiene ira. No, todos los procesos son muy diferentes, muy diferentes. También aquí entra la otra persona, porque cuando no hay inteligencia emocional, el primer proceso en la relación con el otro que se ve afectado es la comunicación. Dígame, usted con una ira bien tremenda encima, y el otro diciendo, pero explícame, pero decime, y usted tratando de explicar con la ira encima, o por el contrario, usted reclamando y diciendo y expresándose con esta emoción que elimina la razón. O sea que también necesitamos esa inteligencia emocional cuando no somos los que tenemos la ira, pero estamos frente a alguien que la tiene, porque obviamente ahí no se puede hablar, ahí no se puede generar ningún acuerdo, ninguna claridad al respecto, porque ya lo dijimos que la ira bloquea la razón. Qué bueno que lo mencionas, porque pueden estar pensando nuestros oyentes o nuestros seguidores que la ira y la inteligencia emocional frente a la ira es solo para los que sienten frecuentemente ira. No, es para todo el mundo, porque todos nos vemos expuestos a procesos emocionales cómodos e incómodos. Y en cualquier momento nos topamos con personas en procesos emocionales pues altísimos, de alta intensidad. ¿Quieres tener una mente práctica? Síguenos en Facebook e Instagram como Mentes Prácticas. Mentes Prácticas. Muy bien, estamos de vuelta, están escuchando Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar, hoy hablando de un tema tan cotidiano, tan presente en el ser humano, la ira. Ya hablamos obviamente de los mitos, hablamos también de las verdades y ya usted me dirá si le quedó pendiente algo frente a esas verdades o podemos darle trámite a las estrategias que la psicóloga Susana Calle, egresada de la Pontificia Bolivariana, tiene para compartirnos en el día de hoy. Usted nomás me diga y por ahí nos vamos. Bueno, profundicemos un poquito en el tema de la salud física en relación a la ira. Al principio, cuando estamos hablando de los mitos, decíamos que pues la ira por sí sola no afecta la salud física. ¿Qué sí la afecta? El manejo que se le da. Entonces, está demostrado científicamente, inclusive en las prácticas de las personas que pertenecen al gremio de la salud, es muy constante que pues lleguen pacientes que no tienen una afección física pues notoria, ¿cierto?
pero que cuando nos vamos a la historia de ese paciente, vemos que hay una ira no controlada o inclusive ya hay manifestaciones físicas que hablan de procesos emocionales que no han sido bien atendidos. Bueno, entonces vamos a ser claros pues para que también se emita un concepto bien fundamentado. La ira como emoción, la ira por sí sola no va a tener repercusiones en su estado físico o de salud. No. Lo que sí podría desencadenar afecciones en esas áreas físicas o de salud es el mal manejo o el mal trámite de la emoción ira. Muy bien. Vine a clase, por Dios bendito. No estoy en modo Vamos avión, muy como bien, usted dice. vamos muy bien. Es así, depende del manejo. Entonces, hay gente que lleva esto también a muchos extremos y es, claro, con ese mal genio, ¿cómo no le iba a dar tal cosa? Pues tendríamos que entrar a mirar por qué el mal genio, dónde el mal genio, cómo se manejó el mal genio, para llegar a hacer esas generalizaciones tan grandes. No generalicemos, no caigamos en el sentido común, más bien vayámonos al caso por caso y averigüemos, ¿me estoy relacionando de manera saludable con mi emoción o la estoy evadiendo, la estoy guardando, la estoy acumulando? Porque de ahí nacerá el riesgo. Perfecto. No es que eso sí ponerla en camisa de 11 varas, pero ¿podría uno decir que tiene derecho mensualmente a cuántas iras como para no enfermarse mucho? No. Eso sí muy complicado. Esa pregunta sí no, porque tenemos derecho a todas las iras que tengamos que sentir, ¿cierto? Ojo a esto, hay personas que, como lo estábamos diciendo ahorita, están hechas con sus rasgos de personalidad para sentir con mayor facilidad la ira. Si usted es de esas personas, ya en estrategias vamos a hablar de usted y cómo se puede generar un ambiente de crecimiento en inteligencia emocional frente a la ira. Pero también a veces se nos sale de las manos, a veces nos encontramos con situaciones, con personas que nos ponen en jaque y estalla la ira. Entonces, no hay un número exacto, pero la pregunta es, ¿qué tantas te vas a vivir en conexión y en coherencia contigo mismo y tu inteligencia emocional? ¿O qué tantas vas a reprimir, vas a guardar y vas a permitir que hagan daño en tu salud física y mental? Hablando de esa salud mental, Sí. esas personas que uno ve que no las despeina nada, uno las ve muy, muy difícilmente que pierdan el control. Ahí, y relacionándola con ese ítem de inteligencia emocional, ¿está adecuado aplicárselas a personas que procedan de esa manera? ¿Que se enojen poco? Hay muchas posibilidades frente a una persona que uno vea que se enoja poco, porque en realidad no estamos en el interior de la persona. Pueden pasar varias cosas. Primero, hay una gran inteligencia emocional, es una de las opciones. Pues si esta persona se ha dedicado a sí mismo o a sí misma, se ha trabajado y tiene un gran control frente a lo que va sucediendo y cómo va respondiendo ante los sucesos de la vida. Pero también puede ser que te encontraste con una persona que no respondió nada porque la guardó y no supo qué hacer con ella. Entonces no podríamos entrar en generalizaciones, pero una de las opciones sí es que haya una gran inteligencia emocional. Ok, y que es normal que se enoje. Claro, Bueno, absolutamente. listo, no hay problema. Muy bien, mentes prácticas aprendiendo a pensar. En la primera parte hablamos de los mitos, hablamos de las verdades y ahora, como siempre, como lo hace Susana Calle en Mentes Prácticas, viene a traernos las estrategias, ¿cierto? Cuando la ira se presenta, ¿qué debemos hacer? Con nosotros mismos, Con ¿cierto? nosotros. Sí, porque con el otro no Sí. es ir a darle un guarapazo. No, nada de eso. Ya sabemos que ira es diferente a agresión. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en el momento de la ira, ¿qué hago conmigo mismo? Cuando hablamos de las emociones, voy a contextualizar a las personas que tal vez no han visto nuestro primer programa, que está en YouTube y en Instagram. Nuestro primer programa estuvo dirigido a las emociones. Y ahí estaba incluida ella, ¿cierto? Claro, la Sí, ira hacía parte de ese programa. Si la memoria no me falla, en ese programa establecimos las emociones con dos clasificaciones, las que generan bienestar Muy y bien. las que generan incomodidad. Excelente. Si usted también quiere aprender, vaya a YouTube, ahí está, pero suscríbase, hágame el favor, busque Mentes Prácticas en YouTube y denle la campanita, suscríbase que ahí va a tener todo este material. Bueno, entonces, de ese programa 1, emociones, extraemos este capítulo especial, la ira. La ira, muy bien. Pero también de ese programa vamos a traer a esta estrategia lo que llamamos tiempo fuera. Ah, claro. ¿Cierto? Fue una estrategia estrella y nos ha servido muchísimo. Sí, señora. ¿Para qué? Para relacionarnos con la emoción. ¿Qué es tiempo fuera? Usted ya sintió que se le está saliendo de control la emoción, usted se siente en caliente emocionalmente y antes de accionar, agredir o permitir que esta emoción
quebrante lazos afectivos, usted se dice a sí mismo, necesito tiempo fuera, ya la emoción está aquí, ya sé que la emoción no me permite razonar, pido tiempo fuera. Y ese tiempo fuera tiene 3 fases. Primero lo pido, ¿Sí? segundo me lo vivo, lo aprovecho para procesar la emoción, y segundo vuelvo a donde el otro o a la situación. ¿Qué es lo que usted quiere decir cuando me lo vivo? Y hago también una aclaración. Con el tiempo fuera, en una ira, lo puede pedir usted o su interlocutor. Porque Al 100%. hay veces que uno la ira no le da... Es tanta la ira que no me da tiempo. ¿Qué tiempo fuera ni qué carajo? Ya, o sea, ¿lo puedo pedir yo? Sí, obviamente puedo poner el freno. O quien está conmigo y le dice, no, hermano, tiempo fuera. Sí. Vaya, respire, vívase la emoción. ¿Qué es vivirse la emoción? Vivirse la emoción, primero es reconocerla, segundo es nombrarla. Usted ya sabe que eso está ahí, pues dele un nombre, porque a veces pasa muchísimo, que uno tiene una emoción tan fuerte, tan intensa, que uno ni sabe qué es. Entonces, siéntala. Al principio ya sabemos que no hay razón, entonces no le busque a eso, no le va a encontrar el lado, no le va a encontrar la raíz. Vívasela, si tiene que gritar, grite, si tiene que llorar, llore. Ojo, no con el otro. Y ojalá en lejanía del contexto en el cual usted estalló. Ese es el tiempo fuera. Afuera. Afuera. Usted afuera, ¿ya? Muy bien. Podría también esperar en esa vivencia de la ira, en ese tiempo fuera, hombre, tengo que esperar que la adrenalina baje. Baje, claro. Que la adrenalina baje y respire y tenga más la razón presente. Así es. Entonces, cuando usted siente esa ira, ¿qué hace parte de este proceso de sentirla? También preguntarse cómo está tu cuerpo frente a la ira. Claro, estoy respirando más rápido, el corazón me está latiendo más fuerte, tengo mis puños empuñados, valga la redundancia, con fuerza. Sí. Cuando usted reconoce eso le va a servir de indicador para saber cuándo ya la emoción empieza a disminuir, porque entonces su respiración se regula, sus latidos se van regulando, la mordida, suave. Sus gestos, su postura. Usted se tiene que empezar a leer, vivirse la que es. Si usted tiene que apretar los dientes de la ira que le dio en ese tiempo fuera, hágalo, no se va a morir por hacer eso. Pido tiempo fuera, vivo la emoción como lo acabamos de describir y volver. Le vamos a agregar a este tiempo fuera, enfocado en la ira, en el punto 2, que es sentirla y vivirla, ¿sí? Un ítem muy importante. ¿Es cuál? El siguiente ítem va referido a las actividades de liberación energética o relajación. Ok, o sea, cuando pido el tiempo fuera, cuando me voy a tramitarla yo solito, me tomo ese espacio, usted nos va a dar unas recomendaciones, ¿verdad? Tiene ira, practique esto que le puede servir a bajar la tensión. Listo. ¿Es así? Es así. Okay. Entonces hablemos en cuestión de pasos, que los pasos que aquí vamos a hablar no tienen que ser sus pasos, pero usted los puede ir investigando. Es un recomendado. Sí, muy bien. Entonces, primer paso, vívasela, no razone, no le eche cabeza a eso. Apriete los brazos, lo que tenga que hacer. Después, cuando usted sienta que su cuerpo ya va disminuyendo y que su razón vuelve a tomar un poquito el control, ahí sí, dele nombre. ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? ¿Esto por qué pasó? Vas a hacer un recorrido. Pero, como es tan difícil que la ira vuelva a su lugar de calma y a su lugar en el cual enseña y se puede activar en cualquier momento, entonces vamos a generar estrategias que liberen esa energía reprimida y que nos permitan relajarnos. Y aquí usted va a tener que encontrar la suya, pero vamos a hablar de varias. La que más le guste. Primero la tiene que disfrutar. Aquí no va a ser lo que le dijo el vecino, ni lo suyo, lo que disfrute, lo que lo conecte. En ese momento yo no le voy a decir que usted va a sentir placer en la actividad. No le voy a decir mentiras. No va a sentir placer. Por eso usted tiene que ser tan inteligente emocionalmente y hacerlo en calma antes de pedir tiempo fuera. Para identificar, ve, esta actividad en realidad siento que me gusta. Y usted cuando está en tiempo fuera, usted ya sabe que eso existe y va a tener repercusiones positivas en su bienestar. ¿Cuáles son esas actividades? Muy bien, entonces entra el yoga, las personas que les guste meditar, las personas que les guste la gimnasia, el boxeo, las actividades cardiovasculares, pintar, cantar, bailar, todo lo que implique una expresión artística, que usted diga, me movilizó el cuerpo, sí, me movilizó la creatividad, también me puso a respirar conscientemente. Bienvenido todo eso. Es como llevar nuestro cerebro o nuestra parte interna de ese estadio de irritabilidad a que sienta otra sensación con estas actividades. A que se dé cuenta que la respuesta inmediata no es la salida, sino que hay otras cosas que están pasando alrededor. Susana, pero con esto la estoy evadiendo. Ojo, no, aquí sigue el otro paso. Usted ya hizo la actividad, ya hizo yoga un ratico, respiró un ratico. Vuelva al suceso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sentí? Me volví a activar, volví a hacer yoga.
o volvió a bailar, o volvió a pintar. O sea, repita esa acción, Repita la actividad hasta que venga siendo sumatoria en la búsqueda de esa calma. Hasta que usted se devuelva el suceso y no se vuelva a activar rápidamente la emoción. ¿Para qué? Para que cuando se llegue al otro, pues hayan claridades y no esté tan propenso a estallar nuevamente. Perfecto, o sea que hay que ir a ensayar. Vuelvo y me le paro. No, volví y me doy rabia. Volví me voy. Así es. Bueno, usted habla muy bueno, pero vea, esto aquí vale oro. Pasemos dentro de esas estrategias a la número 2. ¿Cuándo la ira es rasgo? ¿Listo? Ya dijimos que hay personas... Esa es la que le quería preguntar, bueno, no me dio tiempo. Explíqueme eso de cuando la ira es rasgo. Claro que sí. Ya dijimos que hay personas que sienten más ira de lo que una persona normalmente la sentiría. Entonces, el que siempre está mal genio, el que se estalla con cualquier cosa, el que cuando tiene ira acaba con todo. Entonces, esas personas tienen una inclinación por esta emoción. Susana, ¿es difícil para estas personas regular la emoción? Sí, pero no quiere decir que sea imposible, porque entonces nos serviría de excusa y no es el objetivo. Si usted reconoce que se relaciona con mucha facilidad con esta emoción a lo largo de su vida, entonces aquí vienen las recomendaciones y las estrategias. Vamos a tener que empezar a hacer un cambio en hábitos. ¿Por qué en hábitos? Porque esas personas por lo general van muy rápido en la vida y por eso se abruman con tanta facilidad. Entonces el afán, el trabajo, los hijos o cuáles sean sus ocupaciones en ese momento, los hábitos hacen parte esencial del ser humano para conseguir bienestar, si son bien implementados, ¿cierto? Cambiamos esa rutina por pausas. Y esas pausas, ojalá sean mínimo 3 al día. Hago una pausa y en esa pausa hago una actividad que me conecte conmigo, que era parecido a lo del tiempo fuera. Lo que el yoga o caminar o meditar. Okay. Actividades de bienestar. Listo. ¿Cierto? Entonces, cuando las hacemos, el cuerpo va a entender que hay un momento para sentir, hay un momento en el que la ira puede ser expresada, la queja puede ser expresada y no se te va a salir de control en otros contextos, pero porque ya has destinado espacios para eso. Perfecto, entonces lo pongo en paisa. Sí. ¿O no? Lo voy a poner en paisa. Vean, hermano, si usted es de esos que se emberraca por todo, ¿sí o no? De esos que usted se emberraca hasta porque le dieron el chocolate caliente, va a tener que trabajar con estas actividades. Absolutamente. Y las recomendaciones de la psicóloga Susana es: si usted es una persona muy irascible, entonces va a tener que generar dentro de su comportamiento diario estas pausas. ¿Ya? Son unos espacios para ti y para tu emoción. Y que le recomendamos que sean 3, mañana, mediodía y en la noche. ¿Qué va a servir mucho en estos escenarios también? Verbalice la emoción. Con usted, ojo, no meta al otro, es usted ahí juicioso en su tarea. Verbalícela o escríbala. Esos 2 ejercicios sirven como para catalizar la emoción, para que la emoción tome un lugar adecuado. Yo sé que a esta hora en muchas casas le están diciendo: vea pa, usted, vea, aprenda. Se llama Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Estamos entrando ya a la parte final del tema del día de hoy. ¿Con qué continuamos en esas estrategias? Muy bien, cuando me relaciono con personas que estallan en ira. Ok. Pasa mucho. Listo. Entonces las 2 anteriores era para los que les da ira. Sí. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando yo llego a un escenario donde me encuentro a alguien con ira? Vamos a desarrollar una competencia que se llama comunicación asertiva y efectiva. ¿En qué consiste? En 3 pasos esenciales. Primero, ¿qué pienso? Segundo, ¿qué siento? Y tercero, ¿qué me gustaría o qué estrategia puedo ofrecerle al otro? Entonces, mira, yo veo que estás irascible en este momento. Me siento incómodo en la situación o siento que podemos pasar a otros niveles con esto. Me gustaría que te tomaras un tiempo o me gustaría tomarme un tiempo. Hagámonos responsables entonces. Invitar al otro al tiempo fuera sin que suene obligación o reclamo, porque es que a veces también se nos sale el: mire cómo está, aprenda alguna cosa y váyase y esté con used. Es mejor no decirle nada. No, dígale que lo necesita. No, pero en ese tono es mejor no decirle nada. Es mejor el silencio entonces. Pero en este paso en el que la otra persona está activa emocionalmente, también tenemos que tener en cuenta que esa persona no está razonando. No es momento de decirle qué le pasó, venga, explíqueme, venga, cuénteme. No. Dele instrucciones claras y pequeñas. Pero, ojo, si usted está siendo víctima de violencia con una persona que está irascible, ni lo piense. Es momento de que usted se retire de la situación. Me voy. Y le explica al otro: mira, me estás faltando el respeto físico, verbal, como sea. No pienso quedarme, tómate tu tiempo y luego hablamos. Hay que ubicar al otro también. Cuando las personas son irascibles, necesitan entender
que esa emoción también va a desaparecer. ¿Y cómo le ayudamos al otro a entenderlo? Diciéndole que cuando la haya sentido, no cuando se pase, cuando la haya sentido, habrá una persona con quien hablar nuevamente. Perfecto. Esa es la postura que debemos tomar si topamos en algún momento con un escenario o una persona que esté presentando el cuadro de ira. Muy bien. ¿Alguna recomendación más o estamos listos? Estamos listos en nuestras 3 estrategias. Perfecto. Estamos llegando a la parte final de Mentes Prácticas. Hoy hablamos del tema de la ira y de verdad que lo construimos de una manera que fuera menuditica, facilita de entender y sobre todo de tomar acciones o correctivos frente a la identificación de esta emoción que genera incomodidad. No volver a decir ni emoción negativa ni positiva. Nada de eso. Lo aprendí con la psicóloga Susana Calle de Mentes Prácticas. Y como siempre, vamos a cerrar nuestro espacio dando los aprendizajes del día, ¿cierto? Son como esas conclusiones, o como diría la profesora, el resumen del día. ¿Cierto? El resumen del día, muchachos. Aquí está en Mentes Prácticas, Doc. Le escuchamos. Primero, la emoción es natural en todos los seres humanos, por ende la ira lo es. Es responsabilidad de cada quien, no es responsabilidad de lo de afuera. Por más que parezca que va a durar toda la vida, se va a pasar. Entonces, tómese su tiempo, genere espacios para la inteligencia emocional, para responder a sus propias necesidades, para relacionarse con este estadio que es tan incómodo en algunas veces. Si usted es una persona que tiende a la ira con facilidad, cree rutinas en su vida en las cuales pueda expresar su incomodidad, su queja, el quejido, sí, de injusticia. ¿Con qué? Con hábitos de vida que te permitan poner en palabras lo que estás sintiendo constantemente. También, si te encuentras con una persona que está en un momento de estallido emocional, pues primero, protégete a ti mismo, comunicándote bien con el otro de manera asertiva y efectiva desde lo que piensas, sientas y puedes proponer. Y yo le voy a robar un minutico porque aquí se nos quedó algo muy importante en el tintero. Yo lo tenía inclusive aquí subrayado. Y es porque este término me parece muy importante que todos debemos de entenderlo y usted nos lo va a explicar rápidamente. Ojo, cuando esas recomendaciones finales que nos dice postura frente a alguien que tiene ira, aprendamos a ser buenos recicladores emocionalmente. Muy bien. Ojo con esa palabra. Usted y yo también vamos a aprender a ser recicladores emocionales. ¿Qué quiere decir con eso? Identificar con qué me quedo, qué me pertenece, con qué me engancho y con qué no me engancho. Listo. En el caso de la ira es del otro. Es del otro. No es mía, ¿sí o no? ¿Con qué me quedo de una ira del otro? Con nada. Con el malestar, si se la compramos con el malestar, ¿cierto? Exactamente. Y lo tengo que dejar ir. Sí. Aprendamos, ese va a ser un tema que más adelante vamos a desarrollar en profundidad porque me parece muy importante, ¿cierto? ¿Cómo reciclar? Cómo reciclar emocionalmente muy hablando, bien. ¿cierto? Que no me asuma como propio algo que no me pertenece, que también identifique lo que me pertenece y también le dé el desarrollo y lo que se va, tengo que dejarlo pasar, tengo que dejarlo ir, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. Clarito, discúlpeme la cosa, tranquilo, es que lo tenía aquí muy claro, puntual. muy importante. Cuando vi sus apuntes yo dije, no, esto hay que aprenderlo. Recicladores emocionales. ¿Listo? Muy bien. Que usted diga, soy un reciclador emocional. Y que diga, y profesional además. Muy bien, estamos entrando a la parte final de Mentes Prácticas. Susana Calle. Muchas gracias, que estén muy bien. Fue un placer, como siempre, haber aprendido juntos hoy también. Perfecto, yo soy Juan Gui Román. La próxima semana, Dios mediante, aquí estaremos con otro capítulo de aprendizaje, de crecimiento, en esto que se llama Mentes Prácticas. En este encuentro semanal siempre tendrás contenido que aporta a tu crecimiento personal. Recuerda, somos Mentes Prácticas y en redes sociales seguimos aprendiendo a pensar. Búscanos en Facebook e Instagram como @Mentes Prácticas y tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 11 de la mañana en los 790 de Munera Eastman Radio.